buenas noches a todos. Bienvenidos a la parroquia de Santa Inés. Hoy tenemos el gozo de tener como invitado a Marino Restrepo, que nos dará su testimonio. Tengo varias cosas apuntadas sobre su testimonio, pero no quiero decir absolutamente nada para no estropearlo, no hacer de spoiler. Y en mitad de su testimonio, lo que diga el Espíritu Santo hará alguna referencia a la Iglesia, que también es el tema, Iglesia, el Papa, etc. Pero todo esto mezclado con su testimonio. Él es el fundador de Peregrinos del Amor, un apostolado laico, Peregrinos del Amor. Podéis buscar por internet al salir de la charla, pues está muy bien. Y nada, sin más preámbulos, vamos a recibirle con un fuerte aplauso. Sea alabado Jesucristo, sea para siempre bendito, alabado. Pues le doy muchas gracias a Dios por el honor y la bendición de estar en este templo de Santa Inés, también al Padre Beto y a todo su equipo, por la invitación, por confiarme esta parroquia. También sé que estamos encima de muchos mártires que están acá abajo de nosotros, y para mí no es una bendición tan grande poder ser parte de esta sangre que no fue derramada en vano, y sé que por esa sangre es que estamos aquí nosotros bautizados hoy. Que Dios bendiga a todos sus mártires, que ojalá nos dé a todos nosotros un espíritu de martirio también, para que no tengamos miedo de morir por Jesús. Pues voy a compartirles, para comenzar, una historia de un encuentro que he tenido con Dios que ha transformado mi vida. Sabemos que todos tenemos un testimonio que compartir y hoy es mi turno. Yo nací en Colombia, en las montañas de los Andes, en un pueblo pequeño, en una familia católica. Soy el número 6 de 10 hijos. Hasta los 14 años viví en el pueblo y luego me enviaron a Bogotá, la capital, una ciudad grande, en los años 60. Bogotá tenía muchos jóvenes de los Estados Unidos que estaban huyéndole a la guerra de Vietnam. Muchos de ellos eran hippies y llevaron a Colombia las drogas alucinógenas, el rock and roll, las filosofías paganas de Oriente como el hinduismo, el budismo, el taoísmo y todos los ismos que después me llevaron al abismo. En esta cultura llegaron las astrologías y numerologías, la cartomancia, la adivinación y todo esto que conocemos como la nueva era. Muy pronto yo entré en esa cultura y perdí mi fe católica. Dejé de creer que Jesús era Dios. A los 20 años contraje matrimonio en Bogotá y me trasladé a Alemania, a la ciudad de Hamburgo. Allí viví 7 años. Nacieron ahí mis 2 hijos, me formé como actor y compositor musical y después de 7 años me trasladé a California, a Los Ángeles. Allí me dediqué al mundo del espectáculo por más de 20 años y todos estos años, desde que salí de mi pueblo a la edad de 14 años, los viví completamente alejado de Dios, en un mundo materialista, consumista, relativista, entregado al dinero, la fama, el placer. La única persona que me hablaba de Dios era mi madre, que me visitaba en California cada 2 o 3 años y siempre me decía: a mí no me impresiona mucho tu dinero ni tu éxito, me preocupa tu alma. Si sigues viviendo la vida que estás viviendo y mueres así, vas a tener muchos problemas con Dios. Yo quería mucho a mi madre, pero no creía en su religión y por eso no atendía sus consejos.
Pero en el año 1997, en la Navidad, todo cambió. Viajé a Colombia a visitar a mi familia porque era una Navidad muy triste. Durante los 4 años anteriores a esa Navidad, habían fallecido 5 personas de la familia, una tras otra. Primero murió mi esposa de cáncer, luego murió mi hermano menor en un accidente en el mar, después murió mi padre, luego se suicidó un hermano mío en Bogotá, después murió mi madre, y en esa Navidad éramos 4 hermanas y yo. Mis hermanas practicaban su fe católica y no sabían que yo no la practicaba. La única que sabía era mi madre, pero cuando ella regresaba de visitarme en California, tan solo les decía, oren mucho por su hermano, pero nunca les contó por qué. Pensando que todavía era católico, me invitaron a la iglesia a rezar con ellas la novena de Navidad del Niño Jesús, una tradición muy antigua en Colombia. Yo no les conté que hacía 33 años no entraba a una iglesia católica, si hubiesen muerto del susto, pero fui a la iglesia para complacerlas. El sacerdote introdujo la novena diciendo las maravillas que el niño hacía si se rezaba esa novena con devoción. En mi corazón mundano yo pensé, pues a lo mejor me saco algo de acá, y pedí un cambio de vida. Obviamente se podrán imaginar el cambio de vida que yo pedía, pero el niño me cambió mi vida en esa Navidad, a su manera y en una forma muy dolorosa, como lo van a escuchar, pero que hoy no cambiaría por nada. El 25 de diciembre, que es el día después de que termina la novena, decidí pasar la noche en una plantación de café de uno de mis tíos. A medianoche, cuando cruzaba la puerta de la hacienda en un jeep, en un campero, saltaron de la oscuridad 6 guerrilleros con ametralladoras y me secuestraron. Me ataron mis manos atrás, me pusieron una capucha en la cabeza y me llevaron prisionero a la selva. En la selva me escondieron en una cueva que estaba llena de murciélagos y toda clase de alimañas de la selva. Un sitio terrible. En total estuve secuestrado 6 meses, pero los primeros 15 días fueron en esa cueva. En el día 15 llegó otro grupo de guerrilleros. Me sacaron de la cueva, me quitaron la capucha y me desataron y me pidieron una suma de dinero enorme. Me dijeron que si no se las daba, iban a asesinar a toda mi familia. También que estaba sentenciado a muerte y cuando terminara de pagar la recompensa me iban a ejecutar. Me ataron de nuevo, me encapucharon y me escondieron en la cueva. Me dijeron que el día siguiente me llevarían a otro lugar. Esa noche fue la noche que tuve esta experiencia con Dios. Yo estaba en esa cueva totalmente destruido porque no tenía esperanza de salir con vida de esa selva. Toda mi familia estaba en peligro. Lo más grande que había tenido en mi vida hasta esa noche era el dinero y prácticamente me lo iban a robar todo. No podía estar en una situación más terrible. Estaba perfectamente despierto y consciente. Tenía 47 años y de pronto entré en un éxtasis. En ese momento yo no sabía lo que un éxtasis era. Pensé que me estaba muriendo, porque en el éxtasis aparezco a la edad de 3 años, en el patio interior de la casa donde yo nací. Estaba en un triciclo con un palo en la mano, paseándome por los jardines de la casa, golpeando las plantas y las flores. Y escuchaba a una empleada de la casa que me gritaba que no hiciera eso. Yo entré en pánico porque no sabía qué me estaba sucediendo, pero no podía salir del éxtasis y continué reviviendo mi vida poco a poco.
Cuando estaba pasando por la edad de 10 o 11 años, comencé a vivir un dolor que no podría describírselos, el dolor de mi conciencia. Por 33 años viví en pecado mortal lejos de Dios y había perdido el temor de Dios. Pero ahora mi conciencia comenzó a despertarse y el temor de Dios regresó a mi corazón. Podía ver perfectamente el sentido del pecado, las consecuencias del pecado, el daño que le había hecho a la gente por mi vida sin amor, las ofensas a Dios, el peligro en que había puesto mi alma, y entre más años pasaban, más grave todo y más dolor, porque los pecados eran más graves. Yo creo que recorrí toda mi vida, como les dije, tenía 47 años esa noche. Esta primera parte la podemos llamar una iluminación de la conciencia. Eso es lo que fue. Ahora sucede algo más misterioso. Aparezco boca abajo contra la hierba en una montaña muy alta, en un silencio como nunca había vivido. Solo lo puedo describir como un silencio perfecto. Miré hacia adelante y muy lejos en la distancia podía ver otra montaña más alta, y la cima de esa montaña estaba cubierta de niebla, y la niebla comenzó a despejarse poco a poco, y apareció la ciudad más extraordinaria de luz, una ciudad absolutamente preciosa. A pesar de la distancia, yo la podía ver perfectamente, pero mi alma sabía que yo tenía que haber llegado allá y no había alcanzado. Entonces esto me preocupó enormemente y miré para ver cómo me podía trasladar hacia allá, pero me di cuenta que las dos montañas no estaban conectadas y esto fue aún más angustioso. Y en ese momento comencé a escuchar el sonido de aguas que se acercaban hacia mí. No las podía ver, pero las podía escuchar perfectamente. Y luego se convirtieron en muchas voces absolutamente preciosas, en perfecta armonía. No podría decirles si estaban cantando, orando, hablando, pero eran preciosas. Luego se convirtieron en una sola voz, y esa voz venía de todas partes. A pesar de yo haber vivido tan lejos de Dios tantos años y de haber adorado tantos dioses falsos, cuando yo escuché esa voz, yo sabía que era la voz de Dios. Pero como acababa de tener la iluminación de mi conciencia, conocía el terrible estado de pecado en que se encontraba mi alma y no resistía la voz. Esa voz era el absoluto perfecto amor, y yo no tenía amor, la voz me quemaba, pero el Señor me mantuvo ahí en su misericordia y me habló mucho. Yo he escrito 13 libros, tengo como 5,000 temas místicos y no creo que haya tocado siquiera la superficie de todo lo que me quedó infuso de ese encuentro con el Señor. Él comenzó hablándome de la iglesia. En este corto espacio les comparto algo de lo que dijo. Él comenzó diciéndome que la Iglesia Católica es su iglesia, su pueblo, un pueblo escogido, separado, predestinado, su ejército, instrumentos eucarísticos de reparación. Y me dijo: yo te escogí desde el vientre de tu madre y tú desertaste mi iglesia. El Señor no me acusaba, pero yo me acusaba a mí mismo y me dolía mucho. Él continuó hablándome del sacerdocio y me dijo: dentro de los seres humanos que hay en este mundo,
la persona que más poder tiene contra las huestes del mal es un sacerdote santo. Dice, un sacerdote santo hace temblar a los infiernos. Y luego me habló de los consagrados, los religiosos, los matrimonios. Y me dice, cuando los religiosos o los matrimonios son santos, son torres de luz en este mundo de tinieblas. Y luego me habló del sacramento de la confesión y lo comparó con un exorcismo. Y me dijo, cuando estamos en pecado mortal y permanecemos en él, el demonio toma ese pecado. Y entre más tiempo estamos en pecado, más demonios se unen a él y terminamos con una legión por cada pecado mortal. Y solo la Iglesia, por medio del sacramento de la confesión, de manos del sacerdote, tiene la autoridad para desatarnos del diablo. Él no le obedece a nadie más. Si nosotros pudiésemos ver una molécula de un demonio, nunca dejaríamos de confesarnos, porque es lo más espantoso que ustedes se puedan imaginar. El Señor me comparó el sacramento de la confesión con muchas cosas, me llevó hasta el pecado original y me recorrió prácticamente toda la historia sagrada. Y me explicó por qué Jesús, con tanta urgencia, cuando resucitó, instituyó ese sacramento. Después me habló de la Eucaristía y me dijo, la Eucaristía es el don más grande que el Padre Celestial le ha dado a toda la humanidad. Porque en un momento Él estuvo en silencio y luego me dijo, nosotros somos su ejército, pero la salvación es para toda la humanidad. Nosotros somos responsables de la salvación de las almas. Y entonces me muestra un sacerdote en la sacristía, preparándose para celebrar la misa, y me muestra cómo es que en ese momento comienza una inmensa batalla espiritual, porque la misa es el golpe más grande contra Satanás. Y me muestra cada una de las oraciones de cada una de las vestimentas litúrgicas y cómo cada oración representa un arma. Luego me muestra el sacerdote caminando hacia el altar, ya revestido, y cuando se inclina y besa el altar, desciende del cielo una luz enorme que cubre un territorio muy grande de personas, no solamente católicos. Y durante la misa, las fuerzas del mal se retiran porque no resisten esa luz. Inmensos milagros ocurren durante cada misa. Cuando estamos en la iglesia y estamos debidamente preparados para comulgar, hay mucha gente muriendo alrededor del mundo en ese instante y muchos en peligro de condenación. Y el Señor, cuando tomamos la hostia, rescata un alma, porque nosotros somos instrumentos eucarísticos de reparación. Pero me llevó a un pasaje de San Pablo, donde él dice, no te atrevas a acercarte al altar del Señor a comer de este pan, si no estás preparado, porque te comes tu propia condenación. Y me mostraba la trascendencia de nosotros como instrumentos de Dios para prepararnos para esa Eucaristía, porque la misión más grande que tenemos nosotros es la Eucaristía. Entonces, después me habla de los 10 mandamientos y los 7 pecados capitales. Y me muestra los 7 pecados capitales como 7 legiones de demonios que atacan la ley de Dios. Y me mostró 3 pecados capitales que eran prominentes en mi vida y con los cuales iba a tener una batalla toda mi vida. Luego aparezco en un lago con el agua hasta la cintura
y al frente del lago había una roca inmensa, preciosa. Encima de la roca, al lado derecho, podía ver la cabeza de un hombre mirando de lado. Al principio no sabía quién era. Miré de nuevo hacia el agua donde estaba y vi una bruma flotando. Cuando la observé bien, me di cuenta que eran cientos de demonios de mis pecados mortales de 33 años, legiones. Eran como gérmenes, como racimos, y yo los distinguía a todos. Era un estado etéreo, pero yo podía distinguirlos muy bien, algo que jamás pudiera describírselo del terror que eso era. Al lado izquierdo del lago, esa bruma de espíritus descendía hacia un abismo, y yo podía ver el abismo perfectamente. Habían incontables niveles de condenación, y pude ver hasta dónde había descendido mi alma por la vida de pecado que había vivido. La única luz que había allí era ese hombre que estaba encima de la roca. Cuando lo miré de nuevo, me di cuenta que era mi ángel guardián. Él no se estaba comunicando conmigo con una voz como lo hizo el Señor. Se comunicaba directamente a mi corazón, algo que no les puedo explicar porque no sé cómo funciona, pero era perfecto, yo le entendía todo. En el lado derecho del lago me mostró el estado más bajo del purgatorio. Las tinieblas del mal eran tinieblas de odio, era algo que descendía. Las tinieblas del purgatorio, a pesar de tremenda oscuridad y sufrimiento, eran de amor y ascendía, eran totalmente opuestas. Cuando yo vi ese estado purgatorial, recibí consuelo por el amor que había y sabía que estaba ascendiendo todo ese estado. Me llevó al pueblo donde yo nací y aparecí a la edad de 11 años en una procesión de la Virgen María. Yo era el trompeta mayor de la banda del colegio. Iba tocando la trompeta detrás de una estatua de la Virgen que llevaban 4 compañeros míos del colegio. Marchamos por el pueblo y después de un rato apareció la Virgen caminando al frente mío, ya no como una estatua, y llevaba 2 niños, uno de cada mano. El ángel me comenzó a explicar que mi madre me había consagrado a la Virgen en su vientre y que la Virgen nunca me había abandonado a pesar de todos los años que estuve lejos de Dios. Podía ver la Virgen tan solo por detrás y yo continué tocando la trompeta detrás de ella. El ángel me habló sobre la consagración a la Virgen, cómo ella era la reina de la batalla, la importancia que era estar unidos a ella, porque el Padre Celestial le ha dado los poderes más extraordinarios contra el demonio, y en la batalla en que estamos más que nunca debemos estar unidos a ella. Y ahí me habló mucho de muchas cosas como el protestantismo, todas las sectas y la guerra contra la Virgen, contra los sacramentos, sobre todo la Eucaristía y la confesión, cómo este fue un golpe de Satanás contra el cristianismo. Luego me habló de algo que él llamó la economía de la oración del corazón. Me mostró todos los rosarios que habían en la procesión, hasta los niños llevaban rosarios. Como era de noche, pude ver que algunos rosarios parecían un sol de la luz que tenían, otros tenían menos luz y otros no tenían luz.
y entonces comienza a darme una catequesis muy larga sobre la oración, y luego, marchando por el pueblo, veía cómo la procesión exorcizaba el pueblo y los demonios huían por donde pasábamos. Y me explica el ángel cómo el demonio se ha robado las procesiones porque le hacen mucho daño, y ha aumentado en la iglesia el respeto humano y se ha robado el temor de Dios. Es una batalla de estos tiempos. Entre más se acerca el regreso de Jesús, más respeto humano, menos temor de Dios, porque es su trabajo. Luego aparezco de nuevo en el lago y la roca se llena de luz. Yo sabía que esa luz era Jesús, pero sabía que no lo podía mirar por el estado de pecado en que me encontraba. Me agaché huyéndole a la luz, pero de reojo podía ver que al lado derecho de la roca había aparecido de nuevo la Virgen María, y en esta oportunidad me estaba mirando de frente, y yo estaba conectado a ella como por un cordón umbilical espiritual, y todo lo que fluía de mí hacia ella, que era toda la angustia en que estaba, se iba hacia ella y hacia el Señor. Y esto sucedió como en un círculo por mucho tiempo, y era muy doloroso, pero yo sabía que era como un rescate. Luego el ángel me tomó del cuello y me levantó mi cabeza hacia la luz, y ya no podía agachar la cabeza, pero estaba totalmente enceguecido. Pero después de un rato comencé a distinguir la silueta de Jesús en esa luz, inmenso. Rayos de luz salían de sus ojos, y cuando llegaban a mí parecía que me fuera a desintegrar de dolor, pero yo sabía que era su amor y sabía que me estaba rescatando. Yo no sé cuánto duraría esto, porque un éxtasis ocurre afuera del tiempo. Salí del éxtasis y viví 5 meses y medio más secuestrado después de que Jesús se me apareció. Todos los días le imploraba a Dios que no permitiera que yo muriera sin confesarme, pero yo estaba sentenciado a muerte. Sabía que solo un milagro podía hacer eso posible, pero también sabía que todos esos demonios que yo vi en el lago todavía estaban en mi vida, y ellos me lo hacían saber todos los días. Esto fue 5 meses y medio muy espantosos con relación a toda esa batalla con mi vida y el pecado. 6 meses exactamente del secuestro ocurrió el milagro. Había estado atado a un árbol todo el día. Era de noche, muy oscuro, y aparecieron 4 guerrilleros con ametralladoras, me desataron y me llevaron a una carretera. Una vez en la carretera me ordenaron caminar derecho y no mirar para atrás. Yo estaba seguro que me iban a fusilar, pero ahí me abandonaron sin ninguna explicación. Yo sé que estos guerrilleros nunca entendieron por qué me dejaron ir, porque esa noche fue absolutamente sobrenatural. Yo sé que fue el Espíritu Santo que me sacó de la selva, porque nadie me hubiese podido sacar con vida de esa selva. Yo caminé por mucho rato en la oscuridad de esa carretera sin saber que estaba libre, y de pronto apareció un bus que paró unos metros adelante de mí. Cuando abrieron la puerta salió una mujer guerrillera y se internó en la selva, y yo le grité al conductor que era un secuestrado que habían liberado, y él se burló de mí, porque yo tenía un aspecto terrible, tenía la barba hasta el pecho, la ropa totalmente deshecha, parecía un esqueleto que había perdido todo mi peso, y pensaban que era un loquito que andaba por ahí suelto en el monte. No me querían en el bus, pero cuando yo vi que no me iban a llevar,
Esa era mi única salida. Corrí y salté al bus y ya no me pudieron sacar de ahí. Y me sacaron de la selva. Una vez que me reuní con mi familia y me recuperé un poco, lo primero que hice fue irme a confesar a un monasterio de franciscanos. Para mí, haber salido del secuestro fue un milagro muy grande, pero el milagro más grande que yo esperaba era la confesión. Cuando este franciscano, después de una confesión muy larga, como se podrán imaginar, me dio la absolución, yo sabía que todos esos demonios que yo vi se habían ido. Nunca les podré explicar lo que yo sentí, porque esa sí fue mi verdadera libertad. Y salí de ese monasterio como flotando en el aire. Y ahí comenzó mi nueva vida. Regresé a Los Ángeles, a California, a mi casa, y comencé a aprender a ser católico de nuevo. Pasaron 2 años así, en silencio. Nunca le conté a nadie nada sobre mi experiencia con Dios. Ni siquiera sabía cómo contarlo. Y yo pensé que el Señor me había dado otra oportunidad. Yo tenía que cambiar mi vida, fin de la historia. Pero el Señor tenía un plan. Pasados esos 2 años, regresé a Colombia durante una Semana Santa. Y el Domingo de Ramos, en misa de 12 del día, en una iglesia muy grande de Bogotá, tuve otra experiencia con Jesús durante el ofertorio de la misa, desde un crucifijo muy grande que colgaba de encima del altar. Mientras miraba el crucifijo, comencé a sentirme mareado como si me fuese a desmayar, pero estaba entrando en otro éxtasis con el Señor. En esta oportunidad, Jesús no me habló con una voz como la primera vez. En esta oportunidad se comunicó conmigo exactamente como el ángel guardián, directamente a mi corazón. Yo tenía ya 49 años, estaba muy golpeado por el secuestro, tenía toda clase de miedos, mi refugio era la iglesia, no tenía vitalidad ni entusiasmo. Sin embargo, el Señor comenzó a revelarme que la misión para la cual yo había nacido apenas iba a comenzar, que Él me iba a llevar por todo el mundo, que todos los lugares donde iba a ir ya los tenía escogidos. Todas las personas que me iban a escuchar ya las tenía escogidas con nombre propio. Todo lo que iba a compartir lo tenía infuso en mi corazón en perfecta armonía con la doctrina católica, que no tuviese miedo, no tuviera miedo y que Él se encargaría de mí. Pues yo salí de esa iglesia sabiendo que solo un milagro podía ser posible esto, pero el Señor ya me había hecho varios milagros. Me acordé del franciscano con quien me confesé la primera vez cuando salí del secuestro. Lo fui a buscar y comencé a compartir por primera vez mis experiencias con el Señor. Mientras hablaba con el franciscano, detrás de él, en su celda donde me estaba confesando, había un crucifijo pequeño colgando de la pared. Y el Señor se me manifiesta de nuevo y me dice que ese franciscano Él lo escogió como mi padre espiritual, que le obedeciera y confiara en Él, que Él me iba a guiar. Y así fue. Él comenzó a guiarme, yo dejé mi vida artística, fundé una misión que se llama Peregrinos del Amor hace 25 años y el Señor me ha llevado por más de 120 países en todos los continentes, y esto es lo que hago todo el tiempo. Yo le dije al Señor que nunca promovería esta misión, y pues estos 25 años he vivido de la providencia divina y ni siquiera por un momento me ha faltado nada, porque el Señor siempre se ha encargado de mí. Y también, pues siempre he tenido en mi corazón infuso todo lo que he compartido y han fluido
muchísimas reflexiones que solo Dios las puede hacer posibles. Pues yo podría decirles como una conclusión de mi experiencia que yo he podido darme cuenta que la vida es demasiado corta, como todos lo sabemos, porque la muerte no escoge por edades. Es más, muchas personas me preguntan ¿qué recomendaría yo como el mejor retiro? Y yo siempre digo, yo creo que el mejor retiro espiritual que podemos tener es un funeral, porque en un funeral nos encontramos con la campana, que es la que nos está diciendo, tú eres el próximo. Y es muy importante nunca olvidarnos de que esta vida termina en cualquier momento y que lo único que nos vamos a llevar de este mundo, que tiene sentido y que es lo único que sería importante, es nuestra santificación, nada más. Y que la única misión que tenemos en este mundo es llevarle a Dios a la gente. Si un alma del purgatorio pudiese aparecerse acá en este momento y decirnos dos cosas, yo sé que nos diría: santifiquen su vida y llévenle a Dios a toda la gente que cruza su camino. Esto es, pues yo diría que para ser bueno tenemos que ser valientes, porque hay que ser valiente para perdonar, para tener paciencia, tolerancia, compasión, caridad. Se necesita mucha valentía para ser bueno. Solo los valientes pueden entrar al cielo, porque el infierno está lleno de cobardes. Tenemos que pedirle al Señor valentía todos los días y al mismo tiempo saber que nuestra conversión es todos los días. Mucha gente me dice, ¿cuándo fue que usted se convirtió? Y yo digo, no, ¿cuándo fue que comencé a convertirme? Porque todos los días me levanto a esa batalla de la conversión. Pues yo le pido al Señor que nos haga muy valientes a todos para que podamos encontrarnos en su reino un día. Amén. Pues yo quería compartirles una reflexión sobre el tema que anunciamos para esta charla esta noche, y esta reflexión es sobre pues el Santo Padre y todas estas tormentas que hay en la Iglesia, la tentación de la Iglesia, porque basado en lo que yo he aprendido y también en lo que he visto en el mundo hoy en nuestra Iglesia, veo el trabajo de Satanás y qué es lo que él está haciendo. Y lo que más claro veo es que el demonio, sabemos que es el experto en la división, el espíritu de división, y sobre todo el inmenso peligro de la apostasía. Entonces él nos lleva a juzgar y a tratar con mucha ligereza las cosas sagradas de la Iglesia. Por lo que yo aprendí cuando el Señor comenzó a hablarme de la Iglesia, me habló de lo que el Padre nos hablaba en la homilía de hoy, sobre esa esposa que es la Iglesia, sobre ese Cristo que es su cabeza, sobre lo sagrada que es la Iglesia y lo importante que es acordarnos que la Iglesia es Jesucristo mismo. Y por eso siempre tenemos que acordarnos que la humanidad de la Iglesia es débil, es pecadora, es frágil, y por eso jamás podemos enfrentarnos los unos con los otros. Como dice San Pablo, nuestra batalla no es entre sangre y carne, entre nosotros, es con los espíritus que rondan los aires, con el príncipe del aire, con principados, poderes de las tinieblas. Y el demonio quiere que nosotros nos ataquemos entre nosotros, que ataquemos la misma Iglesia. Nosotros debemos acordarnos que todos nosotros somos miembros de un cuerpo místico, somos piedras vivas del templo de Dios, y que cada uno de nosotros ocupa un lugar particular
que Dios escogió y somos responsables de eso. Pero lo más importante es el amor al prójimo para que glorifiquemos a Dios con sus criaturas, porque es lo que Dios nos enseña para glorificarlo a Él. Entonces, todo esto que sucede hoy, con la ligereza que atacan al Santo Padre, a los obispos, al clero, al párroco, a los parroquianos, con la ligereza que nos atacamos entre nosotros, todas las conspiraciones que hay, todo lo que fluye por las redes, encontramos sacerdotes, obispos, laicos muy distinguidos haciendo estas cosas. Y yo muchas veces he visto muchos demonios detrás de estas personas y ellos no saben, creen que están defendiendo la iglesia, que están haciendo un trabajo maravilloso, despertando al pueblo de Dios, y no saben que el demonio los está manejando, porque nosotros tenemos que ser esos católicos que viven la misión, y la misión nuestra es la iglesia para el mundo, o sea, nosotros somos los mensajeros de Dios en el mundo. Por eso, en la oración de Jesús al Padre antes de su pasión, Él decía: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo. Te pido que los protejas del maligno. Y des en cuenta que la misión de nosotros es llevarle al mundo a Dios. Pero hoy el mundo le está trayendo ese espíritu del mundo a la iglesia, y es más común ver el mundo en la iglesia que a Dios en el mundo. Entonces, todo esto de hablar con tanta ligereza contra el Papa, contra miembros de la iglesia, contra nosotros mismos, es parte del trabajo del demonio. Yo digo, ninguno de nosotros somos perfectos, somos seres humanos, imperfectos, del Papa hasta el último parroquiano, y tenemos que respetarnos y amarnos, y con lo que no estamos de acuerdo no es un pecado, pero tampoco podemos perseguir a nadie por lo que no nos gusta, ni tampoco podemos desacreditar a nadie por lo que no nos gusta. No le podemos hacer daño a nadie por lo que no nos gusta, por lo que no estamos de acuerdo. Es muy importante no dejarnos destruir por el demonio, porque el demonio es muy astuto, es un diablo malo. Ustedes saben que el demonio es 100% malo. Él no tiene nada que perder, porque todo lo perdió. Y lo que él hace es, quiere que pierda todos perdamos todo el tiempo. Lo único que busca, que perdamos. Y entonces, cada vez que nosotros nos atacamos entre nosotros, cada vez que juzgamos a otra persona de la iglesia, estamos perdiendo con el diablo juntos a él, y él está triunfando. Por eso hay que tener mucho cuidado con esto, porque es una tentación, y debemos tener mucho cuidado con la apostasía. A mí me llegan cientos de correos y cosas contra el Papa, contra este, contra aquel. Yo siempre los borro, yo nunca los leo. Cada que me preguntan esas cosas, yo digo, no sé nada, ni quiero hablar de eso, porque no es necesario. A mí no me interesan esas cosas. Lo único que yo sé es que cada uno de nosotros es responsable ante a Dios por lo que Él nos confió. El Papa es responsable de su papado, el cura es responsable de su parroquia, el esposo de su esposa, la esposa de su esposo. Usted es responsable de su trabajo, de su vida, y cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal del Señor y se nos llamarán las cuentas. Pero nosotros no somos los jueces, nosotros no podemos abrir esta boca para juzgar a nadie. Y les aseguro una cosa, por muy santa que aparezca la persona, el que esté juzgando a la iglesia no está hablando por el Espíritu Santo, porque ni un ángel de Dios ni el Espíritu Santo hablarían contra nadie de la iglesia, nunca, en ningún momento. Por eso tenemos que tener muy claro eso y no dejarnos tentar. Nuestra iglesia es santa, el demonio nunca la podrá derrotar, porque es una promesa de Jesús que dice
las puertas del infierno nunca prevalecerán contra la iglesia. Y yo creo en esas promesas de Jesucristo. Por eso cuando me dicen, ay, es que el Vaticano está lleno de masones, es que este tiene esto, es que tiene... Y yo digo, pero ¿a quién estamos siguiendo? ¿A quién estamos creyendo? Si las promesas de Jesús es que la iglesia nadie la puede destruir. Entonces, ¿cómo puede uno decir que la iglesia la están dañando, que la van a acabar, que mire lo que está pasando? Pues parece que no conoce el Evangelio. Y yo pienso que a ese tipo de personas no se le puede tocar ni la ropa, porque no están en el Evangelio, se salieron de él, se salieron de las promesas del Señor. La iglesia nadie la podrá destruir, nadie. Y de eso podemos estar seguros y podemos dormir en paz. Lo importante es que cada uno de nosotros haga el trabajo que nos corresponde. Eso es, que todos los días nos levantemos a luchar contra el pecado y a hacer el bien. Ese es nuestro llamado. Pues que el Señor les dé mucha fortaleza, que les dé la valentía de ser buenos y que un día podamos todos encontrarnos en ese reino del Señor que no es de este mundo. Amén. ¿Se oye? Pues muchísimas gracias, Marino. Ahora vamos a dejar un turno de preguntas para quien quiera pues expresar lo que sea. Pues adelante, dejamos unos pocos minutos para él. Buenas noches, señor Marino, muchísimas gracias por ese testimonio. Quisiera preguntarle si cuando tuvo ese éxtasis, algo del purgatorio, si podrías hablarnos un poco de los niveles. Sí, claro que dentro de toda esta experiencia que les narré brevemente, hay todo un universo en cada ventana que se puede abrir, entre esas el purgatorio. Yo les puedo compartir esto del purgatorio. Cuando yo estaba en ese lago, en semejante estado tan terrible y que acababa de vivir todos mis pecados que estaban presentes y que eran demonios, y pude ver el abismo y vi hasta dónde había descendido mi alma por esa vida de pecado que había vivido, cuando descubro el ángel guardián que es quien me tiene en el lago, porque yo descubro que él fue quien me llevó al lago, y él fue quien me dio toda esta enseñanza, y entonces después de que me muestra el infierno, me muestra los demonios de mis pecados, aparece ese estado purgatorial. Entonces veo esas tinieblas y yo sabía que había algo más que esas tinieblas, porque el ángel no me dice, mira el purgatorio, así no. Él se manifestaba como en una forma de ciencia que no lo puedo explicar con claridad, pero yo entendía en mi corazón que algo se me estaba revelando en esas tinieblas del lado derecho del lago, y de pronto sentí la presencia de miles de almas, muchas, y miré una en particular que, como esto es un estado etéreo, no es físico, veía una persona como si fuera formada de humo, como un humo gris, en movimiento, de un amor increíble, pero de un sufrimiento que jamás lo pudiera explicar, de lo complicado que es. Y al mismo tiempo, al mirar a esa persona, veía toda la dimensión en que se encontraba. Entonces veía como valles, como cuevas, como frío y calor, como unas dimensiones interminables, y esa alma pertenecía a todo eso. Y entonces entendía que estaba en un estado ascendente. Todo era un estado de amor y de esperanza.
pero de mucho dolor, y además que me daba mucho consuelo, porque yo venía de vivir el odio, toda esa oscuridad del demonio, pero en esa dimensión del purgatorio podía entender que el purgatorio es como una escuela, porque el Señor, cuando me habló de este mundo terrenal, me habló de una escuela de almas, así la describió. Me mostró cómo yo estuve fuera de la escuela, todos los años que estuve lejos de Dios, y perdí todo ese tiempo por no estar viviendo la experiencia de Dios. Claro está que todo eso se puede rescatar cuando uno regresa a la gracia, pero el alma que está en el purgatorio murió en un estado imperfecto en la relación con Dios y tiene que completar lo que le faltó completar en la vida terrenal del amor de Dios. Todo tiene que ver con el amor, porque la escuela terrenal tan solo tiene una lección, y es la lección del amor de Dios. Es lo que estamos aprendiendo todos, porque fue lo que perdimos en el pecado original. Entonces la redención en Jesucristo, que es la vida que habíamos perdido, tan solo se va construyendo en el cuerpo místico del Señor con el amor de Dios. Y lo que no alcanzamos a construir con ese amor en esta vida, tenemos que continuar construyéndolo en el purgatorio. Entonces esta alma que yo veo está en ese trabajo, y luego pues comienzo a observar muchas almas, y cada una en un estado diferente. Veía almas que parecían como piedra, otras como madera, otras, y así en esa forma, ¿no? Otras como gasa con la que envuelven los heridos, así. Pero no era que estuviese una forma definida físicamente, sino que eran estados etéreos. Mucho dolor, mucho sufrimiento, pero un inmenso amor, un amor que nunca lo veríamos acá. Eso brevemente, ¿no? Buenas noches. Yo le he escuchado decir otras veces que hay muchas personas que también han tenido experiencias místicas, pero que por humildad no las cuentan. Y quiero hacer dos preguntas. Esas personas que tienen alguna experiencia, a usted el Señor le dijo que la contara, pero ¿cómo saber si esa experiencia es de Dios y qué hay que hacer con eso? Si es solo para la persona o es para contarla. Dios todo lo hace perfecto. Todos nosotros somos místicos por el bautismo, solo que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de crecer y elevarse a esa mística. Entonces, la primera experiencia mística es el bautismo, porque es como nuestro Pentecostés. Así de que partimos desde la mística, pero cada uno tendrá experiencias espirituales diferentes durante su vida. Si Dios escoge una persona para que su vida sea una vida de comunicación de sus gracias, como lo que me ha tocado hacer a mí, no porque yo sea nadie especial, porque ya les conté quién era, la persona menos indicada para estar acá, que podría unirme a San Pablo cuando dice que era como un aborto, como el menor de todos, y así me siento yo. Pero cuando el Señor escoge a alguien para que comunique, Él lo hace, y no hay absolutamente ninguna duda de que lo va a hacer. Así de que no hay forma de que uno se guarde lo que tiene para compartir, porque si es de Dios, el Señor se encargará. Ahora, si es que no lo comparten, es porque no es para compartir, ¿no? La otra, para terminar, usted decía, ¿cómo sabemos si es de Dios? Bueno, para eso se necesita un discernimiento de la Iglesia. Todo hay que llevarlo a la Iglesia. Y también es una gracia que la Iglesia lo atienda, porque es otra bendición, pero hay que llevarlo a la Iglesia. Buenas tardes. Buenas tardes. Usted, por lo que nos ha explicado, lo que nos ha compartido, pues recibió el don de la iluminación de conciencia.
Entonces, yo muchas veces me pregunto, aunque uno esté vinculado pues, a los sacramentos, frecuente la Eucaristía, la confesión, etc., ¿hasta qué punto a lo mejor también nos autoengañamos pensando, yo ya lo hago bien? O sea, no tenemos este don de la iluminación de conciencia. ¿Y hasta qué punto? O sea, ¿cómo podemos saber que hacemos bien la confesión, sin que no caemos en escrúpulos? No sé usted si nos puede decir algunos consejos. Sí, yo pienso que en lo que se relaciona con una conciencia clara, con una iluminación de la conciencia, para estar seguros de que lo que estamos haciendo está bien y que verdaderamente estamos creciendo espiritualmente, que verdaderamente nos estamos volviendo una mejor persona, porque todas las prácticas de nuestra religión no tienen sentido si no nos están transformando en una mejor persona, si no nos están convirtiendo en una mejor persona. Esa es la única señal de que todo está progresando hacia el bien. Entonces, la forma de uno engañarse, como usted lo decía, es vivir una vida muy religiosa, pero sin amor, sin tener un cambio de corazón, sin superar nuestros defectos, sin cambiar hacia el bien, porque es la única señal que hay de que estamos haciendo las cosas bien. Yo le digo a la gente, mire, un ejercicio espiritual importante es que usted mire un año atrás y piense si usted es mejor persona hoy que hace un año. Y en esa forma se da cuenta si usted está progresando, si está cambiando. Es importante tener cuidado con eso y mantener la economía de nuestro camino con Dios. Espero que le haya respondido. Sí. ¿Puede explicarnos un poco más sobre el tema de la relación del pecado en la persona y cómo es esa influencia del demonio con cada pecado, que no lo acabo de entender bien? Bueno, sabemos que nosotros, como dice San Pablo, tenemos una mancha en nosotros que nos inclina al mal. No es nosotros, pero está en nosotros. Por eso él más adelante agrega, el mal que no quiero hacer es el mal que termino haciendo. Entonces, nuestra voluntad está comprometida con el mal cuando nosotros nos dejamos llevar por nuestras tendencias malas. En principio, todo depende de mí, pero si yo me dejo llevar por mis malas tendencias y actúo en ellas, entonces el mal ya puede entrar y asociarse conmigo para que esa tendencia mala que yo estoy aceptando se convierta en un pecado mortal y ya actúe contra mí y contra el prójimo y contra Dios. Y esa es la batalla y la economía del pecado. Nosotros somos los que decidimos. El demonio no tiene poder, nosotros le damos el poder, pero es muy pronto asociarse con nosotros. Hay mucho más que eso, pero es lo mejor que hago en brevedad. Buenas noches, Marino. Agradecerle como primera medida pues habernos compartido esa experiencia, que seguro que es algo muy maravilloso. Mi inquietud va como más a algo muy mundano, si se quiere, de lo que pensamos nosotros. La inquietud que yo tengo es cómo usted de alguna manera ha asimilado esas experiencias tan fuertes con esos momentos tan críticos, viendo en ese estado de éxtasis esos momentos de oscuridad, porque yo creo que muchos de nosotros nos preocupa ese tipo de sensaciones en la vida, ¿no? De si yo voy a tener sensaciones negativas y yo escuchándolo, viendo eso que vivió, cómo de alguna manera usted lo ha asimilado y
como que Dios, de alguna manera, cómo se ha manifestado en usted para que de una manera tan cálida y austera nos lo haga saber, nos lo comente de una manera, de alguna manera tan tranquila, porque es un miedo, digamos, que nosotros podamos tener siempre de imaginarnos vivir una experiencia de estas. Sí, esto tiene un sentido muy profundo, su pregunta, porque normalmente si uno narrara un encuentro con el diablo, un encuentro con el terror del infierno, un encuentro con el mundo espiritual que no conocemos con el sentido humano, pues sería para estar uno aterrado contándolo, ¿no? Porque es como cuando uno cuenta una pesadilla, cuando le acaba de pasar un susto terrible, pues uno no va a estar en paz contándolo, ¿no? No va a tener esa sobriedad para contarlo. Pero lo que sucede es que en todo esto está el Espíritu Santo. Nosotros humanamente no podemos tener la capacidad para tener la cordura, la sobriedad, la coherencia, para comunicar cosas espirituales de esa trascendencia y de esa dimensión tan radical en paz. Eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Yo no lo hago desde mi humanidad, no sería posible. En los primeros años, después de que yo salí del secuestro, que pasaron 2 años, que estaba aprendiendo a ser católico, todo lo que yo tenía de esa experiencia mística era muy difícil, era muy grave, era algo que me preocupaba mucho porque era mi pecado, era la realidad de haber conocido el mal en persona, era ver el mal en el mundo y en las personas, verlo en la iglesia misma, y todo eso me aterraba. Y pasaron 2 años así, y por eso es que durante esos 2 años yo jamás compartí nada, porque ni sabía cómo hacerlo, estaba aterrado con todo eso. Pero una vez que el Señor ya se me manifestó y me llamó, cuando comencé a compartirlo, ya el Espíritu Santo se encargó de fluir a través de mí y presentar esto como una catequesis, como una enseñanza, como una experiencia de Dios, como iglesia, ¿no? Y eso es lo que es un apostolado profético, que es lo que dice San Pablo. El don de la profecía es para edificar la iglesia, o sea, nos compartimos las verdades que ya han sido reveladas y que todos conocemos, pero las compartimos todo el tiempo para que nos edifiquemos con esas verdades. ¿En qué consiste los peregrinos del amor que has fundado? Cuando el franciscano que el Señor me dio como padre espiritual y que continúa siendo hoy mi padre espiritual, me explicó que entrar a la iglesia como misionero, como iba a entrar y como el Señor me pidió que lo hiciera, exigía obediencia al orden de la iglesia, y entre esas tenía que vincularme a la iglesia con una comunidad. En ese caso, los peregrinos del amor se convierten en esa comunidad de laicos evangelizadores. Al principio era solo yo, obviamente, pero el Señor fue trayendo gente a través del tiempo sin que yo me fuera a buscarlos, y se convirtió en una comunidad de la nueva evangelización, que es lo que el Papa San Juan Pablo II con tanto celo quiso establecer en la iglesia, que es prácticamente evangelizar al bautizado, evangelizar al católico que está en la iglesia y no la conoce. Es una de las misiones más importantes de lo que yo hago, que es como despertar esa necesidad de conocer nuestra doctrina, de educarnos, de formarnos, de entender la iglesia, de
de estar unido a ella militantemente, de ser activo en la iglesia, de participar como la misión para la que nacimos. Y de eso se trata Peregrinos del Amor, es hacer iglesia, eso es, porque hay mucha gente en la iglesia que no hace iglesia, ni es iglesia consciente, sino que es una iglesia pasiva, no activa y no consciente. Entonces hay que despertar eso, hay que evangelizarlo, catequizarlo, y pienso que es la responsabilidad de todos nosotros, y de eso se trata la misión. Agradecerte pues esta invitación, como decías ayer, pues en la comida que tuvimos, tú siempre pues a lo que te llamen, nunca pides ir a tal sitio, sino que la providencia también consiste en que este encuentro ha sido pues iniciativa de Santa Inés, y espero que algún día puedas volver a esta casa. Desde hoy esta es tu casa, Barcelona, Santa Inés. Gracias a todos por haber venido, y también, bueno, pues cuando acabamos de pasar el cepillo, rezaremos una Ave María, todos juntos, la importancia de la Virgen, la importancia, acordaros, de los sacramentos, el amor a la Iglesia, estas cosas que tanto repetimos, necesitamos que nos las repitan una y otra vez, porque nos podemos despistar todos, también los sacerdotes. Gracias de verdad, vamos a orar por este apostolado, recordar, Peregrinos del Amor, para que consultéis en internet la página web, hay unos materiales estupendos, charlas, os lo recomendamos vivamente. Vamos a rezar una Ave María, nos ponemos todos en pie. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Pues muy buenas noches a todos.